Buenos días, compañeros, médicos internos, médicos funcionarios. Yo soy la doctora Lisa Rodríguez, le voy a hablar hoy sobre asma en el embarazo. Hoy vamos a revisar cómo el asma influye, cómo influye la fisiología en la embarazada, cómo se evalúa, cómo se lleva el control y cómo es el manejo crónico y en las exacerbaciones agudas. Como objetivo, actualizar y fortalecer el conocimiento clínico sobre la evaluación y el manejo integral del asma durante el embarazo, con el fin de optimizar los resultados maternos y perinatales mediante un control adecuado. Como sabemos, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas. Es una de las comorbilidades médicas más frecuentes en el embarazo. El embarazo puede modificar su curso y el asma no controlada se asocia a complicaciones maternas y perinatales. Como definición, es una enfermedad inflamatoria crónica heterogénea de las vías aéreas que es caracterizada por hiperreactividad bronquial a diversos estímulos, lo que da lugar a una obstrucción de la vía aérea parcial o completamente reversible. Afecta aproximadamente al 10% de las mujeres embarazadas. Es un importante problema de salud pública a nivel mundial y, como ya les mencioné, es una de las enfermedades médicas más comunes en las embarazadas. Se ha visto que el 9 a 11% de las embarazadas van a requerir atención en urgencia o van a requerir hospitalización y 10% van a presentar exacerbaciones graves que requieran corticoides, ya sean orales o intravenosos durante el embarazo, sistémicos. Los cambios fisiológicos respiratorios durante el embarazo y cardiovasculares son notables y son esenciales para comprender cómo esto va a afectar a la embarazada. A medida que va a aumentar el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco en el embarazo, se va a producir un incremento en el flujo sanguíneo pulmonar y también va a producir un aumento en la hiperemia de la mucosa de las vías respiratorias superiores. Además, existe una marcada hiperactividad en las glándulas mucosas y un aumento en la actividad fagocítica y el contenido de los mucopolisacáridos que facilita que la paciente tenga mayor congestión nasal, mayor obstrucción y epistaxis. Entonces, se ha visto que también en el embarazo hay estimulación del centro respiratorio, que es producido por la progesterona, y eso conduce a que aumente la ventilación minuto, aproximadamente un 50%, y este incremento de la ventilación minuto se va a deber al aumento del volumen tidal, con cambios mínimos en la frecuencia respiratoria. Y esto lleva a que la embarazada tenga una alcalosis respiratoria. Usualmente esto se ve contrarrestado cuando ocurre una acidosis metabólica compensatoria, que va a aumentar la excreción renal de bicarbonato. Y pruebas fisiológicas de función de la vía aérea, como el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el step 1, o la capacidad vital forzada, o el flujo expiratorio forzado, que es lo que mide básicamente la espirometría, permanece sin cambio. O sea que si vemos una alteración en estas pruebas, es patológico. Por lo tanto, estas siguen siendo medidas útiles para el diagnóstico del asma y para evaluar la gravedad del asma durante el embarazo. Con el avance de la gestación, también vamos a ver que el hecho de que haya aumento de la elevación del diafragma va a llevar a que disminuya la capacidad residual funcional, que disminuya el volumen residual y el volumen de reserva respiratoria. En general, va a haber una disminución mínima de la capacidad pulmonar total. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se da el cambio en los volúmenes y en las capacidades funcionales. A la izquierda es una mujer no embarazada, a la derecha es una mujer embarazada a término. Y vamos a ver que el trazo ondulado va a representar lo que vendría siendo la respiración y las maniobras, ya sean inspiratorias o expiratorias máximas. Como ya les mencioné, el aumento o la elevación de las plasmas va a hacer que disminuya el volumen residual funcional. Eh, Todos estos cambios van a explicar la disnea fisiológica del embarazo, la menor tolerancia a la hipoventilación y el mayor riesgo del hecho de que la paciente sea o que tenga una vía aérea difícil.
Durante el embarazo, los valores normales de los gases arteriales cambian. Y vamos a ver que la PCO2 va a ser de 28 a 32 milímetros de mercurio, el bicarbonato de 18 a 22 miliequivalentes y el pH de 7.4 a 7.44. Usualmente la evolución del asma es impredecible en el embarazo. Está visto que un tercio mejora, un tercio empeora y un tercio permanece igual. Suele empeorar hacia el segundo al tercer trimestre y mejora cerca del término y durante el trabajo de parto. Y usualmente el patrón se tiende a repetir en embarazos futuros. Usualmente la gravedad o los factores de riesgo de exacerbación van a ir de acuerdo a cómo está controlada la enfermedad. Y la gravedad de la enfermedad, o sea, que es un asma de moderado a grave, es factor de riesgo para que haya más exacerbaciones. También la falta de adherencia y la poca utilización de los medicamentos del control han demostrado ser un factor de riesgo, ya que las pacientes tienden a tener temor, ansiedad acerca de la teratogenicidad que puedan tener algunos medicamentos y usualmente esto tiende a influir en la adherencia eh, hacia los medicamentos y un mal control del asma. También las infecciones respiratorias virales, se ha visto que la influenza se asocia con peores desenlaces en mujeres embarazadas y esto se vio durante la pandemia, por ejemplo, la pandemia de influenza A en el 2009, perdón, cuando el 7% de las pacientes hospitalizadas estaban embarazadas y 33% de las pacientes tenían antecedentes de A. El tabaquismo, tanto activo como pasivo, se ha demostrado que influye en las exacerbaciones y el bajo nivel socioeconómico de igual forma. De igual forma, hay comorbilidades que se han visto asociadas y que de hecho si se tratan pueden disminuir la cantidad de exacerbaciones o la gravedad de la enfermedad como tal. Entonces se ha visto que pacientes usualmente que tienen asma coexisten con rinitis alérgica y si se le da tratamiento a esta, mejoran las exacerbaciones asmáticas. También la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que, como vamos a ver, durante el embarazo hay aumento de progesterona y hay algunos medicamentos que también se usan para el asma que van a provocar una relajación del músculo liso del esfínter esofágico inferior y eso puede provocar reflujo. Y el reflujo es un desencadenante del asma. Está asociado con un mal control de la enfermedad. Eh, este se puede tratar con carbonato de calcio a demanda y si no es suficiente se pueden utilizar antagonistas H2 como famotidina y en el caso de que sea persistente los síntomas se pueden prescribir inhibidores de la bomba de protones. De igual forma, la obesidad materna también se ha visto asociada a mayor exacerbaciones, ansiedad y depresión. Y como ya les mencioné, el manejo de las comorbilidades mejora el control de la. Los estudios sobre los efectos del asma y los desenlaces maternos y fetales son muy inconclusos. Hay estudios que han demostrado que aumenta el riesgo de preeclampsia, de restricción del crecimiento fetal, de parto pretérmino, también de cesárea y mortalidad perinatal. Y por ejemplo, esta es una revisión de Cochrane, donde se evaluó los resultados neonatales adversos en mujeres embarazadas con asma. Entonces, esta es una revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 40 estudios, una población muy amplia. Y como resultados se encontró que las mujeres con asma tienen un riesgo o un 14% más de riesgo de mortalidad perinatal comparadas con las no asmáticas. También se ha visto que también se vio en los estudios que aumentaba el riesgo ya de esa del 36 al 42% de cualquier malformación congénita. También aumentaba el riesgo de malformaciones estructurales mayores un 18 a 20%. De igual forma, aumenta el riesgo para hospitalización neonatal, para síndrome de estrés respiratorio, taquipnea transitoria del recién nacido. Y se encontró que el asma
no tenía, o sea, no tenía riesgos o asociaciones en cuanto a lo que vendría siendo estadísticamente significativo para muerte fetal, muerte neonatal y sepsis neonatal. Sin embargo, sigue siendo de mucha importancia los otros efectos que produce. La evaluación del asma en el embarazo debe ser mensual, se puede evaluar mediante la clínica, mediante espirometría con instrucción reversible, con evaluación mensual, y se pueden utilizar escalas que ya están descritas. Por ejemplo, en cuanto a la clínica, se debe realizar el examen físico y la historia clínica. El asma, como ya sabemos, es una enfermedad episódica, y los clínicos debemos ser consistentes de que los síntomas incluyen sibilancias, tos, opresión torácica, disnea, y esto suele ser episodio. De igual forma, estas pacientes pueden tener síntomas que empeoren en horas de la noche, o sea, que tienen fluctuaciones temporales, y usualmente van a tener algo que los dispara, ya sean alérgenos o ejercicios. Que tener en cuenta que la ausencia de sibilancia en el examen físico, en la exploración, no descarta el diagnóstico de la. En cuanto a las pruebas pulmonares, el diagnóstico se hace igual que en la población no embarazada. Se hace con el estándar en la espirometría, que va a demostrar un patrón obstructivo, como se ve en la imagen. Cuando hay un patrón obstructivo, que sería una relación entre el FEP1 y el FBC, más de 0.7, se deben hacer pruebas con broncodilatadores, donde vamos a ver que si hay una respuesta broncodilatadora pasiva, son un aumento en el FEP1 más del 12%, 200 mililitros, ya es diagnóstico del asma. En los casos que o que esté negativo y aún así se tenga la sospecha, en población no embarazada se recomienda pruebas de provocación bronquial. Usualmente se usa metacolina, pero está contraindicada en el embarazo, así que esa no se podría hacer. Y se puede evaluar la fracción exhalada de óxido nítrico en partes por millón, que si es más de 40 a 60 partes por millón, también es diagnóstico de la. En cuanto a la evaluación mensual, se pueden utilizar guías que son descritas por la GINA, que ya están estandarizadas, o también existe este TEXT, que es una página web que es Asthma Control Test, donde se le hacen preguntas a los pacientes y de acuerdo con la puntuación o de acuerdo a la respuesta, nos va a valorar la gravedad de la enfermedad. Entonces, esta es la del Asthma Control Test y esta es la que está escrita en la guía de GINA 2025, donde el control se va a evaluar con 4 preguntas sobre los síntomas, y estas son en las últimas 4 semanas. Son preguntas muy sencillas. Si tiene síntomas más de 2 veces por semana, si ha despertado por las noches con falta de aire, tos, silbidos, o cuántas veces por semana usa el inhalador. Si es más de 2 veces, se pone como sí. Y si el paciente ha dejado de hacer alguna actividad por el asma. Si tiene 0 respuestas positivas, eso indica que es un asma bien controlado. Si tiene de 1 a 2 respuestas positivas, es un asma parcialmente controlada, y 3 a 4 es un asma no controlada. Y eso nos va a indicar en los pasos en el tratamiento. De igual forma, también hay otras escalas que han sido validadas en pacientes embarazadas. Por ejemplo, esta que es el Pregnancy Asthma Control Test, donde las puntuaciones van a mostrar también el deterioro y lo que vendría siendo la gravedad también de la enfermedad, y las puntuaciones en estas van de 5 a 25. Se ha visto que puntuaciones indican que es un asma que no está bien controlado. Entonces, existen varias formas de controlar, puede hacer el control mensual clínicamente. En cuanto a los principios del manejo del asma durante el embarazo, no difieren de la población en general no embarazada. Y los objetivos principales son el control de los síntomas, tener una función pulmonar normal
y prevenir las exacerbaciones del asma. Es importante recalcar que las pacientes embarazadas son de alto riesgo y requieren un manejo estrecho y un manejo multidisciplinario que incluye obstetricia, neumología, medicina materno-fetal y en algunos casos neonatología. Como ya les mencioné, el manejo no difiere de la población adulta, no se deben suspender ni reducir el tratamiento cuando la paciente está embarazada. De clometasona. Para el control se prefieren eh, corticoides inhalados y agonistas betados de acción larga. Se pueden utilizar agonistas betados de acción corta como rescate y corticoides sistémicos en exacerbaciones. Entonces, como ya les mencioné, los corticoides inhalados son la piedra angular del tratamiento, el control, tanto para el control y para la prevención. Disminuye el riesgo de readmisiones y exacerbaciones y es con total seguridad, no hay efectos teratogénicos y está bien descrito por la beclometasona y budesonida. En cuanto a los agonistas beta 2, uno de los cambios más recientes es que ya no se recomiendan los agonistas de beta 2 como manejo único del asma y de hecho ya no se recomienda usar agonistas beta 2 de acción corta como primera línea, sino que se recomiendan los agonistas beta 2 de acción prolongada, los llamados LABA, para reducir el riesgo de exacerbaciones y controlar los síntomas. Están descritos en el embarazo, se consideran seguros y, y los agonistas beta 2 de acción corta se pueden utilizar o prescribir como inhaladores de alivio rápido y han sido también seguros en el embarazo. De los SABA se describe albuterol o levoalbuterol, o sea, la salbutamol también, albuterol o salbutamol, y LABA, que se consideran seguros durante el embarazo, formoterol y salmeterol. Los corticoides sistémicos no se deben, perdón, los agonistas beta 2 sistémicos no se deben utilizar de forma rutinaria y hay que tener en cuenta que la exposición a la, por ejemplo, terbutalina puede provocar hipoglucemia neonatal dentro de las 48 horas previas al parto, especialmente en recién nacidos preternos. En cuanto a los corticoides sistémicos, se utilizan en el manejo del asma grave, que no se controla de manera adecuada con corticoides inhalados, más que nada en exacerbaciones agudas. Su uso está recomendado durante el embarazo, ya que los riesgos de las exacerbaciones van a superar los riesgos teóricos de los esteroides. Y hay reportes que han descrito una posible asociación entre el labio leporino y paladar hendido, pero estudios amplios no lo han confirmado, o sea, no han confirmado esta asociación. Usualmente se puede utilizar prednisona y prednisolona, que son metabolizadas por enzimas placentarias, y estas se detectan en niveles fetales mucho más bajos que los maternos. Y también se puede utilizar bectametasona y dexametasona, estos sí van a atravesar la placenta con mayor facilidad. Y de hecho, estos pueden obtener beneficios de corticoides antenatales para el feto. En algunas circunstancias, la elección de la betametasona, dexametasona puede beneficiar tanto a la madre como al feto. Y en otros casos se puede preferir prednisona o prednisolona. Al igual que en los adultos, en los adultos de población normal, hay que tener en cuenta que los corticoides o los esteroides pueden producir hiperglicemia y hay que tener cuidado en las mujeres embarazadas que no han sido tamizadas para diabetes gestacional y en aquellas que ya tienen diagnósticos, ya que como sabemos, las embarazadas son más propensas a tener cetoacidosis incluso con niveles de glucosa normal. Los anticolinérgicos como el bromuro de hipatropio, que es un anticolinérgico de acción corta, no se utiliza de forma rutinaria, pero puede ser beneficioso como una terapia añadida a los agonistas beta 2 de acción corta durante las exacerbaciones agudas.
y de acción prolongada como el tiotropio tampoco se utiliza de forma habitual y no ha sido evaluado en el embarazo. Otras alternativas que también se describen en la guillotina son, por ejemplo, los modificadores de los leucotrienos. Son terapias adyuvantes en el manejo del asma, pero no son tan eficaces, no superan a los corticoides inhalados, como vendría siendo Montelukast y Safirlukast. También se puede utilizar los biológicos como Malizumab, que es un biológico que bloquea la inmunoglobulina E circulante y está aprobada para el asma alérgica grave como una terapia añadida. Tampoco ha sido evaluado su uso en el embarazo, pero hay estudios o reportes de casos que confirman un perfil de seguridad durante la gestación. Hay otros medicamentos como los antihistamínicos que son seguros en el embarazo y se recomiendan usualmente de primera generación como clorfenidramina o triphenidramina. Y estos son seguros en el embarazo. Se pueden usar también antihistamínicos menos sedantes como cetirizina, loratadina, que también son seguros en la gestación. Entonces aquí vemos que esta es la guía o el tratamiento escalonado de la GINA del 2025, donde vamos a ver que ellos tienen dos líneas de tratamiento, el track 1 y el track 2, que el track 1 es el preferido. Y según la escala que te mencioné anteriormente, de que si está bien controlado, parcialmente controlado, no controlado, se inicia en los steps. En el step 1, el step 2, vamos a ver que hay ya antiinflamatorios inhalados, hay corticosteroides inhalados, y ellos describen un corticosteroide inhalado con formoterol. Es una presentación usual que puede ser usada cuando sea necesario. En los STEP 3 ya se describe dosis de mantenimiento y de rescate, que vendría siendo lo que significa MAR. Y aquí son dosis bajas de un corticoide inhalado con formoterol, o sea que es un agonista beta de acción larga. En el STEP 4 se describe lo mismo, pero en dosis medias. O sea que en el STEP 3 se puede utilizar, por ejemplo, un puff de budesonida, formoterol, cada 12 horas, y en el STEP 4 ya se usarían 2 puffs cada 12 horas, son dosis medias. Y en el STEP 5 ya son asma poco controladas o de difícil control, donde ya se adhieren otros medicamentos adyuvantes, como mencioné anteriormente. En el caso de que no sea posible obtener esta combinación de un corticoide inhalado formoterol, se usaría el TAC 2, donde se pueden utilizar SAB, o sea, salbutamol, con un corticoide inhalado cuando sea necesario y de igual forma el step 2 sería un corticoide inhalado en dosis bajas cuando sea necesario y de mantenimiento. Y de igual forma el step 3 es dosis baja y el step 4 ya son dosis media. Como podemos ver, ya las guías de la GINA no trata el asma con los corticoides inhalados de acción, los agonistas beta-2 inhalados de acción corta, sino que todos los steps incluyen antiinflamatorios inhalados. En cuanto a las vacunas, múltiples organizaciones, la ECO, recomiendan la vacunación contra la influenza en mujeres embarazadas y en mujeres que probablemente quedaron embarazadas durante estas temporadas, independientemente del trimestre. Y vamos a ver ahora algo de asma aguda durante el embarazo. Se ha visto que hasta 20% de todas las mujeres embarazadas asmáticas tienen al menos una visita al departamento de urgencia y hasta 2/3 requieren hospitalización. Como se discutió previamente, como les mencioné previamente, el asma puede provocar complicaciones maternas y fetales que incluyen mayor riesgo de preeclampsia, restricción. Esto sí no se maneja de manera óptima. Hay que tener en cuenta en los servicios de urgencia que hay que tener diagnósticos diferenciales y hay que descartar las posibilidades de tromboembolismo pulmonar, edema agudo de pulmón y embolismo del líquido amniótico como diagnóstico diferencial.
Todas las pacientes que tienen una exacerbación, ya sea de moderada a grave, deben ser tratadas en un entorno que esté monitorizado. Y esto debe incluir un servicio multidisciplinario, como ya le mencioné anteriormente. Entonces, usualmente el manejo de urgencia inicia con prevención de la hipoxemia materna, prevención del broncoespasmo y prevención del agotamiento. Entonces vamos a tener que, hay que utilizar oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno mayor al 95%. Y si obtenemos los gases arteriales, hay que recordar lo que le mencioné al inicio, que no vamos a tener los valores en adultos. Ya que si vemos una, por ejemplo, una PCO2 mayor de 32, ya esos son datos de acidosis respiratoria aguda y hay que tratarlo porque la acidosis materna provoca acidosis fetal. Eh, los, el broncoespasmo lo vamos a tratar con albuterol inhalado cada 20 minutos, que es lo describe la guía de Lañín. Se pueden colocar las nebulizaciones cada 20 minutos, hasta 3 veces en la primera hora. También se puede añadir hipatropio o bromuro hipatropio de manera concomitante en casos graves y se pueden utilizar corticoides sistémicos tempranos, que estos pueden ser ya sea vía oral o intravenoso. Se ha demostrado que estas pacientes se tienen que reevaluar en al menos cada hora para ir viendo la respuesta al tratamiento y vamos a tomar después de eso la decisión de si se debe hospitalizar o no. Esta decisión se toma durante las primeras 4 horas. Si es una paciente que requiere un manejo continuo, que no tiene respuesta o tiene una respuesta mínima y que está en riesgo de un asma fatal, debe ser una paciente que debe ser hospitalizada. Y las pacientes que requieran intubación, que empeoren a pesar de terapia máxima y que tengan aumento consecutivos de la presión de CO2, generalmente tienen criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos. Entonces, las indicaciones de manejo en UCI, como les mencioné, hipercapnia, una paciente que tenga datos de fatiga materna, cualquier evidencia de sufrimiento fetal o falla respiratoria, que esto se va a ver por la saturación de oxígeno o la presión arterial de CO2, debe ser admitida en la unidad de cuidados intensivos. Se debe tener una monitorización continua materno-fetal con frecuencia en la toma de la gasometría arterial. Y los objetivos inmediatos del tratamiento es terminar el broncoespasmo, prevenir y corregir la hipoxemia, el oxígeno suplementario o en caso de que sea necesario ventilación mecánica protectora. Todo esto para evitar el agotamiento y la fatiga materna. El asma en cuanto al parto, las pacientes deben tener la medicación igual, no se debe Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Ah? ¿Cómo le pongo una? Cover. Consultorio. Ah, ¿viste pantalla? Consultorio. Sí.
Durante la inducción del trabajo de parto y en el manejo de la hemorragia postparto, se puede utilizar oxitocina, prostaglandina E1 y prostaglandina E2. Sin embargo, hay que tener o evitar el uso de la 15-metilprostaglandina F2 alfa, que es el carboprost, porque esto induce broncoespasmo severo, o sea que se debe evitar. Y en el caso de que tengamos, por ejemplo, pacientes con crisis hipertensiva, en el caso de que tengamos pacientes con crisis hipertensiva, tenemos que tener cuidado o precaución al administrar la betalol y no se debe administrar en pacientes que tengan broncoespasmo. Como conclusión, el asma frecuente en el embarazo y su evolución. El asma es frecuente en el embarazo y su evolución es muy impredecible, por lo que requiere un seguimiento continuo mensual. El asma mal controlado aumenta el riesgo de complicaciones maternas y perinatales, siendo la hipoxemia el principal factor de riesgo fetal. Los medicamentos para el asma son seguros durante el embarazo y no se deben suspender ni reducir. La exacerbación asmática es una emergencia y se deben tratar de forma precoz y agresiva. Y un manejo multidisciplinario y un control adecuado permiten un embarazo y parto seguro. Gracias.